Bienvenidos a Lions Dreams, un podcast para soñadores. Aquí escuchamos historias de participantes que han hecho nuestros programas en Estados Unidos y en España y nos cuentan por qué sueñan lo que sueñan y qué hacen para conseguir esos sueños. Nuestro invitado de hoy soñó con venir a España a desarrollar sus estudios en hostelería y vivir desde dentro la cultura y costumbres españolas. Sigue una de las características de su propio país, Paraguay, y lleva como suyo el lema de Santa Teresa: si no vives para servir, no sirves para vivir. Hoy damos la bienvenida oficial a Juan Aguilera. Bienvenido, Juan. Hola, buenas, qué bonito, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Bienvenidos a Claro que todos. sí. Es que nos hace muchísima ilusión que estés así, que estés aquí con nosotros, que estés así, hablando además siempre de servicio, ¿no? O sea, en esta introducción que yo hago de ti, tenía que aparecer eso de servir, porque tú lo llevas muy honrosamente, siempre te gusta Ujú. hablar mucho del concepto de servir, me hablas además mucho de la característica que tenéis los paraguayos de ese concepto, ¿no? De servir. Y si ya además lo hablamos en el mundo de la hostelería y tú que has estado aquí y que nos vas a contar ahora un montón de cosas, ese concepto de servir en un Ujú. restaurante no es solamente servir un plato, sino es un concepto mucho más amplio que de hecho hablaremos ahora aquí contigo a lo largo de esta conversación. Pero bueno, antes que nada quería que tú mismo te presentaras, nos cuentes quién eres, dónde estás y qué nos quieres contar hoy aquí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, em, nada más que gracias por el espacio. Me llamo Juan Andrés Aguilera Costa, tengo 28 años, mejor dicho. Soy de la ciudad de Luque, Paraguay. Actualmente estoy en proceso de tesis. De hecho, ya defendí uno de los tesis, que es la licenciatura en énfasis de turismo de la carrera de gestión de la hospitalidad. Voy por mi segundo título, que es el de el énfasis de hotelería. Y nada, eh, estoy también como representante estudiantil ante el consejo Ajá. directivo de la facultad, donde Wow. estoy realizando estos estudios. Entonces, nada. Es que es un gusto escucharte, ver en todo lo que estás involucrado. O sea, te viniste a España, todavía no habías terminado tus estudios, terminaste tu programa en España, has terminado una parte de la tesis, te queda otra y además siempre te veo súper activo en redes sociales con eso de, efectivamente, como los grupos estudiantiles, ¿no? Y eso luego quiero que también lo desarrolles un poco más. Pero bueno, Perfecto. vayamos al tema de la hospitalidad, de tu Ujú. maravilloso programa que hiciste aquí durante prácticamente un año en España. ¿Por qué viniste a España? ¿Por qué quisiste hacer este programa tan bonito de Ujú. prácticas profesionales en hostelería y gastronomía? Ya. Bueno, el primer y principal objetivo, digámosle, es el desarrollo profesional. Justamente quería crecer, digámosle, en lo profesional y también en desarrollar esas habilidades blandas que si bien es necesario para todos nosotros, igual requería, digámosle, un plus para nuestra profesión, nuestra carrera. También otra de esas es de que me encanta viajar. Ya viajé por varios lugares, al menos aquí por Latinoamérica, pero quedaba, digámosle, como en un sueño de viajar por Europa y más todavía porque tengo familiares allí. Entonces, tuve la oportunidad de buscar estos programas, de interiorizarme y se dio la oportunidad de realizar mis prácticas en España, ya que estas prácticas quería desarrollarlo, mejor dicho, de forma profesional, Ujú. ya que los otros lugares me ofrecían también lugares, digámosle, top, pero no así como me estaban ofreciendo aquí, allí, mejor dicho, en España, con lugares adelantándoles de estrellas Michelin. Entonces, era algo que yo aspiraba, digámosle, es algo que quería llegar, que quería aprender y tal vez conocer la cultura de allí. Claro, es que en el fondo, a ver, el programa es maravilloso ya simplemente por el intercambio cultural, por la Ujú. oportunidad que tienes de poner en práctica lo que tú estás estudiando, que siempre hablamos de lo importante, por supuesto, que son los estudios, la parte teórica que debes tener,
pero luego está esa parte práctica que todos necesitamos y que siempre hablamos también que cuando uno sale de la universidad está muy perdido y dice, ¿y ahora qué? Entonces, siempre animamos a la gente que haga este tipo de programas, porque son programas, además el de España es una práctica profesional que está relacionada con lo que vosotros estáis estudiando, ¿no? Entonces, claro, obtener ya esa práctica mientras uno está estudiando es maravilloso, pero cierto es que si encima lo hace como tú en 2 restaurantes con estrella Michelin, como lo hiciste aquí en España, tanto en Jerez de la Frontera como en Madrid, pues claro, al final ahí le estás aportando un plus que te va a ayudar muchísimo a nivel curricular, a nivel de tu experiencia profesional, que siempre vas a poder demostrar que has estado trabajando con los mejores, con estrellas Michelin. Pero además yo supongo que para ti, a nivel personal también, el hecho de trabajar en un restaurante Michelin te aporta mucho más que el puro conocimiento técnico de lo que implica trabajar en una estrella Michelin, ¿no? O sea, a ti a nivel personal, todo esto, ¿qué te aportó? Claro, así como mencioné y como sigo mencionando, el Juanchi que salió aquí, al Juanchi que llegó allá y luego volvió, es sinceramente diferente. El cambio que hizo, el de principalmente salir de su zona de confort y decir, bueno, me animo a salir de mi país, me animo a irme a otro continente, prácticamente lejos de mi familia, de mis amigos, de mi cultura. Si bien, como digo, hablamos el mismo idioma, habían cosas que sinceramente me costaba, pero bastante, y decía, Dios, ¿qué estoy haciendo, verdad? Pero vamos, fue algo increíble, fue algo que sinceramente aportó muchísimo. Realicé muchos cambios, cambios positivos, cambios que me ayudaron hoy en día a ser como soy y a mejorar esto que tengo, digámosle, y dar, pero vamos, pasos adelantados, pasos que van más allá de lo que llegué a buscar, digámosle. Claro, es que es súper curioso lo que tú dices del idioma, Ujú. que de hecho cuando hablamos con los practicantes que vienen de Latinoamérica aquí a España y les vamos a visitar y le preguntamos qué tal todo y no sé qué, siempre mencionáis lo mismo y resulta súper curioso porque dices, tenemos el mismo idioma, pero nada más llegar parece que no nos entendemos porque parece que estamos hablando en idiomas diferentes y es el Así mismo, es. pero claro. Aunque culturalmente también es cierto que nos parecemos, pero wow, pues cada cultura tiene lo suyo y de hecho yo siempre os lo digo y no me cansaré de repetirlo y de alabároslo. Sois muy valientes porque acabas de decir que dejas atrás tu familia, dejas atrás tu cultura, tus amigos y te metes a un nuevo continente que sí, que hablas el mismo idioma, pero como dices tú, había veces que eso no fluía. Así mismo. Claro, porque son costumbres diferentes, ¿no? Entonces, esa parte de intercambio cultural también es muy bonita y de irte adaptando, conocerte a ti mismo, ir superando como esos límites que de alguna manera uno mismo se pone, la sociedad le pone, la situación también te pone, parece en algunos momentos ciertos límites, pero tú con el paso del tiempo y con tu trabajo fuiste quitando esas barreras y ya te fuiste adaptando, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me parece muy bonito y un trabajo personal también que, ¿cómo no te va a favorecer en todo? O sea, en tu carrera profesional, pero en tu carrera personal, en tu vida, porque eso hace mucho. Claro, sí, muchísimas gracias por eso. Muy bonito. Sí, Sí, de hecho que sí, sinceramente es algo que te cambia, es algo que influye muchísimo en tu personalidad. Buscar hasta superar esos límites, digámosle, hasta dar de más y tratar de hacer lo mejor posible para que eso se te dé lo más profesional, pero también que dejes tu huella, tu marca y que seas vos sí. mismo. Sí. Buah, eso es súper importante, la verdad. O sea, porque además otra de las cosas muy bonitas que tiene este programa de pasantías aquí en España es que
Los chefs con los que trabajamos, los directores o directoras de hotel, en el fondo buscan este tipo de practicantes como vosotros, porque no solamente vosotros aprendéis y ponéis en práctica lo que habéis estudiado, a ellos también les encanta teneros en cocina, en sala, en recepción, porque vosotros aportáis también, ¿no? Y al final, lo que hablamos tú y yo un montón de veces en conversaciones privadas que tenemos de Ujú. lo bonito de ese intercambio cultural, ¿no? De lo que puede aportar cada uno en un grupo y ver que, vale, sí, tú estás trabajando ahora mismo en una empresa española, pero que tiene gente de todo el mundo y eso es lo precioso, ¿no? Ver cómo se juntan personas de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, de España, de miles de sitios y que podéis trabajar bien y lo más importante para mí, que podéis convivir bien y que os hacéis una nueva familia aquí, ¿no? ¿Tú sentiste eso realmente? Bastante. Puedo asegurar y el 100% decir de que en principio las dos empresas, o sea, los dos restaurantes, mejor dicho, me tuvieron paciencia porque fue un proceso en el que tenía que aprender, digámosle, muchas cosas, pero a la par disfrutábamos haciendo eso, disfrutábamos aprendiendo de ambos lados, digámosle. Y nada, conocer a personas de otros países era magnífico. Yo sinceramente tuve unos roomies Ay, ejemplares, quienes estuvieron 100% ahí, nos apoyábamos, nos íbamos a hacer las compras juntos, salíamos a comer, a disfrutar, a recorrer, o sea, es más, tuve una compañera que era paraguaya, sí. entonces dije, qué increíble, o sea, qué ironía de la vida, yo me alejé prácticamente de Paraguay y vine a encontrarme con otra paraguaya, entonces tan alejado de mi cultura no estaba y No, digamos de que fue muy divertido. tenías esa unión, ¿no? O sea, también lo Así. importante cuando uno se va a un país diferente, es verdad que está precioso conocer gente de miles de culturas, pero es cierto que tu corazón te tira de donde tú eres y a tu Así. cultura y cuando encuentras a alguien de tu país es como, wow, el paraguayo, wow, la española, ya está aquí. Entonces, bueno, pues al final, claro, es un contexto que tú has vivido que quizás solamente vosotros entendéis, ¿no? Como esa estructura de cultura, ese compartir que habéis tenido, ¿no? Que luego nos lo compartís a nosotros y encantadísimos, pero es verdad bueno, que te entiendes, ¿no? Que si encuentras a una paraguaya aquí es como, vale, venga, ya me siento como tranquilo, ¿no? Sí, 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 claro, Sí, claro. así dijo. Es una cosa muy bonita también la que has dicho de en los dos restaurantes donde trabajabas, porque claro, en el Ujú, fondo tú estuviste un tiempo en un restaurante y otro tiempo en otro restaurante y al final es así es. como dos comienzos. Te tienes que adaptar a las dos formas de trabajo, porque además en los restaurantes Michelin es verdad que cada uno tiene su estructura de trabajo muy personal, porque cada restaurante y cada chef en concreto es como que impregna un poco su filosofía, su personalidad al modo de trabajo, ¿no? Pero me ha Ujú, encantado lo que decías de te tenían paciencia, os tenían paciencia. así Y es. en el fondo, lo que siempre os digo con este podcast es que lo que pretendemos es que vosotros, personas reales que habéis hecho el programa real, contéis vuestra propia experiencia y sirváis también como de referente a gente que quizá está planteándose venir a España y me gusta que lo contéis vosotros porque os creen porque es vuestra experiencia, ¿no? Y ese miedo que inicialmente tienen, que tenéis, que hemos tenido todos cuando hemos empezado una nueva aventura es, wow, pero lo haré bien, no lo haré bien, me equivocaré, si me equivoco, ¿qué pasa? Eh, para tranquilidad de todo el mundo, no pasa nada. O sea, lo importante es que si te equivocas, no pasa nada, has venido a aprender. Has venido a empezar a trabajar en tu sector. El chef con el que trabajes, la directora de hotel con la que trabajes, saben que tú eres un practicante y saben que te vas a equivocar. Nos equivocamos los que incluso llevamos más de 20 años trabajando en nuestro sector porque es la vida y te puedes equivocar y no pasa nada, pero sí que es importante que te quedes como con esa tranquilidad de, bueno, me he equivocado,
no ha pasado nada, estoy aprendiendo, me tienen paciencia, como dices tú, y a continuar, ¿no? Aprendes y continúas. Sí, así mismo. No, de hecho que sí, esa incertidumbre de decir qué es lo que puede llegar a pasarme o qué es lo que puede llegar a acontecer y demás. Y no, les digo que no. O sea, ya les adelanto de que estos programas te vas a aprender, te vas a equivocar, obviamente. Y sí, van a pasar las cosas, pero así como pasan, se van a solucionar. Y vas a aprender de esos errores, vas a ver el lado positivo, digámosle, y vas a tratar de superarte. Y es más, tanto en los dos lugares donde me fui a realizar mis prácticas, em, si bien existen rangos en el momento de dialogar, en el momento de digámosle, solicitar ayuda o cosas así, efectivamente, no existe esa barrera, digámosle, de no, yo soy tu superior o no, Ya. no esto o aquello. Es increíble cómo, sinceramente, es un lugar en donde vos podés dialogar, vos podés comentar lo que quieras y sinceramente te van a escuchar y te van a ayudar. Ya. La importancia del equipo, en el fondo, Así es. porque, y fíjate que en los restaurantes Michelin no nos cansaremos de decir que la exigencia es mucha. El beneficio que tú sacas de esa experiencia también es mucho, ¿no? Pero bueno, que Ujú. puedes decir, jo, en un sitio donde hay tantísima exigencia, me van a exigir muchísimo y no sé si voy a estar a la altura. Pero es tan importante que tú mismo, que has vivido en dos restaurantes Michelin, veas cómo es la importancia del equipo, ¿no? Porque yo siempre cuando voy a visitaros y cuando estoy en el restaurante es que eres testigo de lo que ahí sucede y lo que ahí sucede es que todos y cada uno de los miembros del equipo son importantes. Así Tú es. porque sacas los platos a la mesa y se los presentas a los comensales y tienes la parte esa súper bonita del servicio del que ahora hablaremos, el Ujú. cocinero que está dentro, el que ha hecho toda la producción, la gente que ha llevado todo al restaurante, todo el material, todo el producto, o sea, todos y cada uno de vosotros sois imprescindibles en eso que para mí me parece incluso hasta como una escenografía, ¿no? O sea, estáis haciendo ahí una coreografía que cuando vas a un restaurante Michelin es lo que ves, o sea, te viene este por aquí, el otro por allá, y si ya tienen la cocina abierta ya estás viendo todo y eso es precioso, ¿no? O sea, sentirte parte del equipo y que eres imprescindible. Y eso es una cosa que hay que sentir y que hay que hacerle sentir a los demás también. Tú eres imprescindible y sin ti todo esto no sale. Así mismo, no, coincido plenamente en eso porque es eso, si una parte del equipo no funciona, prácticamente no funciona nada. Desde el office, desde recepción, todos prácticamente hacen algo que sinceramente ayuda, pero bastante a lo que vendría a ser el servicio en sí y a que esos Sí. pequeños detalles se puedan llevar grandes experiencias, digámosle. Sí, sí, es que es verdad porque, a ver, cada uno en los equipos también tendemos a, pues lo que tú estás haciendo a ti te parece lo fundamental porque es tu trabajo y es la parte Sí. de esa escenografía de la que hablo, como que de la que tú te haces Ujú, responsable, ¿no? Pero si ujú, estás en la cocina, el que pone esa última florecita al plato, para él también es súper importante. Sin él, tú no funcionas y sin así ti, es. él no funciona. Entonces, esa parte a mí siempre me ha parecido, wow, como súper, súper importante, súper bonita y que esto te puede pasar en todas las empresas y de hecho debería pasar en todas las empresas, que cada uno del equipo se sienta parte imprescindible. Lo que pasa es que Así en el restaurante se ve todavía como más claro, porque claro, uno está cocinando dentro, el otro lo está sirviendo fuera, la persona que está en recepción, que recibe a los comensales, ese primer recibimiento es tan importante que forma parte también de la experiencia, ¿no? así mismo. Sí, claro, Claro, es la imagen de la empresa, es la imagen del eso es, restaurante, digamos, eso y es. es algo fundamental. Claro. Pero bueno, pasemos a la parte del servicio, que tú en Ujú, los dos restaurantes donde estuviste estabas en el apartado, digamos, como de sala. ujú. Entonces, eres la persona que recibe el plato, lo presenta al comensal y le das un poco de explicación de qué es ese plato, ¿no?
Así A mí es. siempre me ha parecido precioso, pero quiero que lo cuentes tú, que eres el que da el servicio. ¿Qué supone para ti tu trabajo en el fondo? O sea, ofrecer una comida de la manera en la que lo estás ofreciendo, ver esas caritas de los comensales que siempre nos quedamos así como, wow, ¿qué me ha traído? ¿Cómo me lo está contando? ¿No? ¿Cómo lo vives tú? Y bueno, es algo inimaginable. Es algo que sinceramente te sorprende. Te sorprende porque aprendí muchísimo. Aprendí de la mano de mis dos jefes de sala. Em, es algo que sinceramente no sé cómo puedo explicar porque sinceramente es algo que te sale, es algo que te Ya, nace, es algo que vos tenés. Y desde el principio de recibir el plato desde cocina, ver que esté en condiciones, porque principalmente eso también vemos a que pueda salir en condiciones para poder presentarlo ya, ante el comensal y coordinar con tu compañero o con tu compañera, parecer como si fuera que es un salón de baile, como nos decían muchos de los comensales, que era prácticamente sincrónico, era presentarlo, era colocarlo, era, no sé, de por ahí había algunos detalles y más, y ir presentando en esas fases que sinceramente tenían muchísimo que ver, ya que a partir de, no sé, colocarle un fondo, colocarle un caldo o colocarle un pequeño detalle, eso hacía la diferencia y eso se notaba ya en los sabores, en los olores, en los aromas. Y sinceramente era una experiencia increíble, única, en donde prácticamente vos como una persona que servía y los comensales quedaban impactados, porque nunca ya. dejabas de aprender, nunca dejabas de impactarte, nunca dejabas de ver cosas nuevas, cosas que se renovaban, cosas que te deslumbraban, digámosle. Wow. Es que es precioso y es que en el fondo yo creo que poco se habla de verdad de la importancia de vuestro trabajo. Y lo digo muy honestamente porque todos vamos a restaurantes, todos vamos a bares, a cafeterías, pero no somos realmente conscientes del trabajo que hay internamente, de cómo lo vivís vosotros y de la importancia que tiene cada uno de los detalles, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me sorprende y si quieres que te sea sincera, hasta me da envidia de vuestro trabajo, Ujú. es esa capacidad que tenéis de hacer felices a la gente y de impactar. Lo acabas de decir tú mismo, o sea, llegar con el plato y dejarles impactados a los comensales, porque nos quedamos así, porque estáis contando una historia, o sea, no sé, pues cuando estabas en desde 1911, el marisco que teníais, el carro de quesos, el carro de postres, o sea, te quedas impactado de lo que hay detrás, ¿no? Desde que el chef ha empezado a pensar en ese plato, desde que incluso los arquitectos han podido estar pensando en el espacio del propio restaurante, que también influye mucho, hasta que recibes ese plato y te quedas embelesada con la historia que tú en concreto, Juanchi, le estás contando, ¿no? No sé, pero a mí me parece de los trabajos más bonitos porque haces feliz a la gente en un momento por presentarle además una cosa que es un plato que es comida, que es alimentar el cuerpo y el alma, sinceramente. Suena así muy tal, pero es que es lo que hacéis y No, hay que ensalzarlo. claro, es eso. Sinceramente es eso. Es dar todo de sí, es dar y brindar esa alegría, esa seguridad, esa, no sé, esa paciencia también, digámosle, porque hay comensales que sí, que te hablan, que te cuentan sus historias y demás, y vos ahí en el ajetreo y demás, pero nada, es brindarle ese tiempo que estaba buscando, digámosle, ese servicio que sinceramente vos del fondo de tu corazón querés que salga todo bien, querés que Ya, disfrute por sobre todo, querés que se lleve una buena imagen y, ¿por qué no?, que se lleve un buen sabor. Y ya. nada, es eso, contar las historias desde los utensilios, que Ujú. prácticamente desde 1911 utilizaban utensilios de partes de herramientas, ya que era un taller
el establecimiento antes Sí. y bueno, se llegaron a montar algunas cosas que quedaron y que fueron utilizados como hoy día utensilios. Sí, Entonces, es algo que suma muchísimo a los platos, es algo que claro. suma a la historia y que te quedas maravillado. Sí, es que son como pequeños detalles que hacen la historia, que potencian también esa sala de baile de la que tú hablabas, Así es. que sea pura fantasía, puro disfrute y pura felicidad, ¿no? Y hablando más en el concepto incluso más general de la palabra servicio, no solamente el servir el plato, sino bueno, pues lo que decía al principio de vivir para servir a los demás, ¿no? En el concepto, o sea, en el rango más precioso y extenso de lo que significa servir, ¿no? De la parte más bonita, estar para los demás, que los demás puedan contar también contigo, que cuenten con ese sentirse servidos de la mejor manera, ¿no? Y por eso no nos cansaremos tú y yo de reivindicar esa parte del servicio en la hostelería porque es verdad que muchas veces todos, y más en este mundo en el que vivimos ahora mismo, vamos como muy rápidos, queremos que todo sea rápido, ágil, pero esto es otra cosa. O sea, aquí has venido a disfrutar, hay una persona que te está sirviendo, hay un equipo que está trabajando para que todo salga a la perfección y ya no digo que salga bien, es que salga a la perfección porque cuando visitamos este tipo de restaurantes con los que trabajamos, con los que tú has trabajado y has formado parte de sus equipos, ahí se trabaja para conseguir la perfección y eso exige mucho. Entonces, conseguir que el servicio salga bien, ¿no? El concepto de ¿qué consideras que es un buen servicio? Y siempre contestáis que haya salido todo perfectamente, que la gente haya estado feliz en mi casa, ¿no? ¿Eso tú lo sientes así? Claro, pero 100%, digámosle, esa sonrisa final que se despide el comensal y te dice muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu servicio, gracias por presentarme el plato, gracias por estar ahí. Es algo que, sinceramente, después de un trabajo duro, porque sinceramente es un trabajo duro, el Ujú, servicio en sala y demás, es algo que sinceramente lleva mucho esfuerzo, mucho claro. sacrificio, pero esa satisfacción de que sinceramente lo diste todo y más, y fue la aceptación, digámosle, de todos tus comensales, es algo que te llevas para siempre. Llevas, sinceramente, en el fondo de tu corazón. Te compensa, ¿no? O sea, ese esfuerzo que Ajá. tú has hecho, ese trabajo duro que habéis hecho todos, si encima tú tienes la gran suerte de estar en sala y escuchar, porque al final, Así claro, tú es. estás escuchando sus conversaciones y estás escuchando, wow, esto está delicioso, no he probado algo igual. Al final, cuando uno va a este tipo de restaurantes, también va en un momento como muy especial, ¿no? Pero bueno, de repente tú como comensal se te ha torcido algo justo antes de llegar al restaurante. Pero es verdad que llegas al restaurante y toda esa parafernalia que montáis en el mejor sentido de la palabra, todo el Mm, espectáculo que dais, es que tú ya entras de otra manera. O sea, ya estás como en otro mood, estás en un baile. Efectivamente, me ha encantado sí. tu símil. Sí, 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 porque estás en un baile, o sea, estás viviendo una experiencia que te lleva a otro lado. O sea, se te olvida el mundo y estás metido ahí. O sea, estás metido ahí. Qué bueno que lo disfrutaras de esa manera, Juanchi. Gracias. Sí, así Qué mismo es bueno. así. ¿Y qué te llevaste de las dos experiencias que tuviste aquí, del prácticamente un año que estuviste aquí? En el fondo, ¿cómo evalúas tu experiencia? ¿Qué es lo más importante que te has llevado de este programa en Ujú. general? Bueno, sinceramente, fui por las prácticas por 6 meses. Pero dije: "No, efectivamente yo me quedo más aquí". Ay, Pero ahí fue que prolongué y dije: "No, voy por más tiempo". Entonces, en esos 2 periodos que fui, que totalmente diferente, digámosle, porque claro. pasar de Andalucía, de Jerez de la Frontera, a Madrid, en donde prácticamente son 2 visiones distintas, son 2 tipos de comensales distintos, y la gente.
es distinta. Entonces era algo complicado, digámosle, pero sinceramente lo que más me llevo, digámosle, es ese compañerismo, ese trabajo en equipo y ese crecimiento profesional que tuvimos. Es algo que sinceramente no voy a olvidar y que me ayudó muchísimo, que me sigue ayudando, ya que en esta profesión es tratar de resolver los problemas, pero ya, porque se te presentan en el momento. Entonces, tenés que dar lo mejor de vos y pensar en 0,1 segundos Ya. y nada, resolver. Pero resolver con la mejor gana, resolver con la mejor intención y eso, tratar de que justamente no se haya visto ese error, digámosle. Claro. Entonces, eso, sinceramente aprendí de muy buenos profesionales. Me llevo esa amistad, digámosle, de cada una de estas personas que me ayudaron a crecer y que hasta hoy día seguimos conectados, seguimos mensajeando y así. A nosotros, de hecho, y te lo digo aquí públicamente delante de todo el mundo, que lo escuche bien todo el mundo, los dos restaurantes con los que trabajaste siempre nos han hablado maravillas de ti, porque es que eras un compañero excepcional, una persona excepcional, y a ellos les resultó muy sencillo poder trabajar contigo y siempre te recuerdan. Y aquí, desde luego, en la oficina, Juan, pero para nosotros ya es Juanchi. Siempre será nuestro Juanchi y te tenemos un cariño increíble porque de verdad viviste tu experiencia al máximo y fíjate que a mí de hecho también siempre me gusta decir, hubo cosas maravillosas y hubo cosas Ujú. que no son tan maravillosas porque al final la vida es lo que tiene, que te va poniendo, bueno, obstáculos, Así piedrecitas mismo. que uno tiene que ir sorteando, incluso pues de esas dificultades que tuviste, saliste más reforzado. Tú lo has dicho, de hecho, al principio, el Juanchi que llegó a España y el Juanchi que se fue, es que no es el mismo. Así es. No, muchísimas gracias. Gracias por las palabras de tanto en los dos restaurantes. Me consta y la verdad que lo di todo de mí para poder ser un buen profesional, pero así también me ayudaron muchísimo. Sí, como mencionaste, existieron algunas dificultades, pero como toda vida existen dificultades y soy una persona que trata de seguir adelante, de llevar todo lo bueno y de aprender de estas situaciones. Entonces, no me rendí, soy una persona que no se da por rendido, que no cruza las manos y nada, es tratar de solucionar, es tratar de poner, digámosle, en práctica también todo lo que aprendí, porque es eso, es tratar de llevar adelante y de tratar de disfrutar lo más posible. Estaba lejos de mi país, era un lugar en Ya. donde prácticamente anhelaba, digámosle, visitar y demás, y obviamente perder una oportunidad así para mí era algo que no va, no, No, no sinceramente, podía suceder. no, así mismo, no se podía. Entonces, nada, Claro. también agradecerle a ustedes que sinceramente me acompañaron en todo momento. em, Me escribían chats, videollamadas, cosas así que sinceramente nos ayudó muchísimo, más todavía en algunos momentos puntuales, Claro. pero nada, fue genial. Como hemos hablado a lo largo de la conversación, esto es un equipo y aquí todos somos imprescindibles para que esto funcione. Así que Sí, fuimos una piña y tu experiencia resultó muy positiva y a las pruebas me remito que has vuelto a tu país, que has terminado parte de la tesis, que sigues con la otra parte de la tesis de hospitalidad sí, y también, mira, quería traer un poco aquí a esta conversación toda tu labor en la universidad, porque sé que eres ujú, muy activo con todos los estudiantes en la universidad y a mí eso me encanta, porque lo que te decía antes de la importancia de alguna manera de los referentes, ¿no? Que gente que ujú. esté escuchando diga, wow, pues Juanchi hace esto, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Wow, pues si él lo hace, venga, que quizá yo también pueda hacerlo, ¿no? Entonces, tu labor a nivel universitario, a través de los grupos de estudiantes en los que participas,
que eres súper activo y para los que estáis escuchándole, por favor, ir a sus redes sociales porque da gusto verle y escucharte cómo lo cuentas, cómo es esa vida también estudiantil a la que tú has vuelto de nuevo y cómo estás esparciendo este mensaje de tienes que hacer estos programas. Perfecto. Bueno, de hecho que soy una persona que activa mucho, soy activista aquí en Paraguay. Estoy en algunas organizaciones, ya sea Boe Free, un lugar en donde prácticamente em, significa, eso está en guaraní, Boe significa enseñar y free, la palabra free en inglés, que es libre, digámosle, pero lo que nosotros hacemos en esa eh, organización es enseñar inglés a estudiantes nativos, a personas nativas, para que puedan expandir sus horizontes. Qué Así bueno. también estoy activando en Rotary Internacional, Sí, sí. eh, y nada, otras fundaciones más. Sí, también soy representante estudiantil de la Facultad Politécnica, en dicha facultad donde estoy. Em, Estamos prácticamente 12 estudiantes representando a más de 3.200 estudiantes de la facultad, de 13 Wow. carreras diferentes. Fui también delegado de la carrera con más de 600 estudiantes, en donde prácticamente me aboqué a realizar cursos, talleres y capacitaciones para brindar estas experiencias y estos conocimientos de la hospitalidad. Entonces, llevo, digámosle, haciendo muchas cosas para que, para que varios estudiantes puedan tener las mismas oportunidades y que puedan crecer profesionalmente. ¿Qué te aporta a ti todo ese tipo de actividad que haces con tanto estudiante? ¿Tienes algo? O sea, entiendo tu labor, pero ¿qué es lo que a ti te aporta personalmente poder estar lanzando mensajes y ayudar a la gente? Ya, como activista y más todavía como activista estudiantil, a mí me llena de orgullo y satisfacción ver que en personas con diferentes situaciones, ya sean económicas, sociales o demás, puedan tener las mismas oportunidades que tenemos varias personas con privilegios. Porque puedo decir que si bien nací en una familia con privilegios, en donde prácticamente puedo decir que si bien no me sobraron cosas, tampoco me faltaron cosas. Entonces, tener esa misma oportunidad o ver que estudiantes puedan tener esa misma oportunidad que yo tuve, la de viajar en otros países, la de recibir otras formaciones y la de ser buenos profesionales, es algo que me llena muchísimo y al fin y al cabo es algo que nos beneficia a A todos, más todos. todavía a mi país, digámosle, algo muy chiquitito, ¿verdad? Pero que ¿qué más que tener buenos profesionales? ¿Qué más que tener personas que aporten a la nación y Sí. que podamos crecer todos juntos? Entonces, para mí es algo muy importante eso, es algo que sinceramente se refleja mucho y es el de ayudar a las personas, sin recibir nada a cambio, obviamente. Ya, ya. Sí, es verdad. Y está bien, de hecho, que hagas esa puntualización, porque es verdad que parece que últimamente únicamente se da cuando puedes recibir otra cosa o cuando puedes recibir algo económicamente o de ese tipo de características, ¿no? Pero en tu caso es totalmente altruista porque sí, porque quieres hacerlo, porque quieres que todo el mundo tenga las mismas oportunidades que tú has tenido. Eso es Así maravilloso, mismo. Juanchi. O sea, ya te he dicho yo que eres un referente y Gracias. eres un auténtico influencer bien entendido. O sea, ojalá Muchas influyas gracias. en muchos de los estudiantes que te rodean y que puedan seguir tu, sí, tu, que seas un referente para ellos y que consigan también hacer todas las cosas que tú estás haciendo. Maravilla. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Pues vamos a ir terminando ya, Perfecto. pero bueno, antes de nada quería hacerte las típicas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es Genial. el último sueño que has cumplido? Bueno, el último sueño es la de recibirme, prácticamente, ser licenciado en gestión de la hospitalidad con el énfasis en turismo. Qué bueno. Bien, enhorabuena, Juanchi. Muchas gracias.
¿Y cuál es el próximo sueño que tienes así pendiente de cumplir? Próximos sueños, seguir capacitándome de por ahí. Nos volvemos a ver por España o por algún otro lugar, pero sí, Ojalá. es seguir formándome y a través de esto tal vez llegar a formar a personas. Qué ¿Quién bueno. sabe, no? Tienes la parte por ahí, yo sé que estás pensando también en dedicarte un poco a la docencia, ¿no? Así es. Sí, Qué uno de mis sueños bonito. es eso, dedicarme a la docencia. Te Que, veo que va- totalmente. Sí, que quisiera aportar también eso de que mis prácticas, tanto en Mantua como en 1911, yo dejé en claro de que prácticamente a mí me gustaría llevar esto como más en la parte formacional, digámosle, en la Sí. parte más didáctica. Y si bien yo no me iba a dedicar, digámosle, a lo que vendría a ser el servicio en sí, Ajá. que es algo que igual me gustaría porque de por ahí yo podría llegar a enseñar esto o yo podría llegar a ser referente en esto. Entonces, Guau. fui muy bien escuchado y la verdad que agradezco muchísimo de ambas partes. Qué bueno. Joy, qué bueno tener a alguien que te escuche. Fui bien escuchado. Qué precioso, la verdad, qué bonito. Así es, Y si así te es. fijas en el fondo, si sigues un poco con la parte de docencia, es otra forma de servicio, con lo Ujú. cual es algo que te persigue porque tú vas detrás de ello, o sea, tú de una Sí. forma o de otra vas a servir. Así que desde aquí, Juanchi, no podemos más que darte las gracias inmensas por todo, porque te brindas siempre a todo lo que te proponemos porque hablar contigo Gracias. es una delicia, de verdad, nos encanta charlar contigo y nada, miles de gracias por este ratito, por aparecer por aquí, por nuestro podcast de soñadores, gracias por iluminar otros sueños a otras personas que puedan hacer lo mismo que tú, así que espero verte prontito por aquí, por España, ¿eh? Amén. No, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por siempre estar ahí. Y nada, decirle a los chicos, a las chicas que están escuchando y que están conectados, digamos, a esto, nunca dejen de ser soñadores, nunca dejen de perseguir esos sueños que tienen. Créanme que es algo que sinceramente les va a llenar mucho orgullo, mucha gratitud. Van a aprender muchísimo. Sí, va a haber dificultades, sí, van a tener muchos tropezones, pero tienen que saber aprender de esos, tienen que levantarse con la frente en alto y nunca dejar de soñar, porque es lo más lindo en la vida. No digo nada más. Con esto terminamos y lo dejamos súper en alto porque me encanta, o sea, me encanta. Así que nada, para todos los que habéis estado escuchando la historia de Juanchi, estoy súper convencida que os ha inspirado, que os está retando a soñar o a seguir soñando. Así que si queréis hacer alguna experiencia como la de Juanchi, sabéis que nos encontráis en redes sociales, en TikTok, en Instagram, con @AllianceAbroadSpain. Y nada, ya sabes, tú sueña que Alliance te lleva. Gracias, Juanchi. Adiós, gracias.